опытное поле. Все готово к испытаниям. Todo está preparado para las pruebas. Внимание! Внимание! Atención, atención. Осталось 3 Faltan 3 minutos. Época, agosto de 1949. Área, orilla izquierda del Irtish, a 130 kilómetros de la ciudad de Semipalatinsk, al noreste de la República Soviética de Kazajstán. Nombre oficial, polígono número 2 del Ministerio de las Fuerzas Armadas de la URSS. Unidad militar 52605. Los últimos preparativos para las pruebas del dispositivo RTS-1 o artículo 501 o, hablando claro, la primera bomba atómica soviética. 5 segundos para la explosión. 4, 3, 2, 1. Explosión. La noticia sobre la detonación en la URSS de un dispositivo nuclear fue un duro golpe para el presidente de Estados Unidos, Truman. Todos los científicos estadounidenses y la CIA le habían asegurado que los soviéticos necesitarían por lo menos 10 años para desarrollar sus propias armas atómicas. Truman recibió un segundo golpe cuando los expertos al poco tiempo informaron que todos los parámetros de la bomba soviética coincidían con los de la primera bomba estadounidense explotada en 1945. La conclusión era evidente: los rusos habían robado información ultra secreta. Esta fue la respuesta de Moscú. Habla el físico soviético Igor Kurchatov. Los científicos soviéticos consideraron un deber patriótico garantizar la seguridad de la patria y obtuvieron éxitos importantes en la fabricación de armas atómicas. El papel que desempeñó Kurchatov en el programa nuclear soviético lo revelaremos más tarde. ¿Dónde está la verdad? Vamos a desenredar esta misteriosa historia. Los experimentos en materia de física nuclear en los años 30 y 40 del siglo pasado se realizaban en Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Soviética y Alemania. Pero fue precisamente en Alemania donde aparecieron 3 figuras que es indispensable recordar: los científicos en física Albert Einstein, Klaus Fuchs y Otto Gahn. El futuro premio Nobel Otto Gahn obtuvo pruebas irrefutables de la fusión nuclear de uranio en 1938, lo cual permitía desarrollar nuevos tipos de armas. Afortunadamente, estas armas no cayeron en manos de Hitler, que llevaba ya 5 años en el poder en Alemania, por una serie de razones. En primer lugar, porque el líder del Tercer Reich exigió resultados inmediatos y nadie los pudo garantizar. Además, muchos de los científicos destacados emigraron de Alemania, aquellos que por algunas razones no simpatizaban mucho con el gobierno nazi, como Klaus Fuchs, que era miembro del Partido Comunista de Alemania, y aquellos que no pertenecían a la raza aria, en otras palabras, los judíos, y entre ellos estaba Albert Einstein. Mientras que Einstein emigró directamente hacia Estados Unidos, Fuchs llegó al Nuevo Mundo apenas en 1943. Este momento importante de su vida lo comentaremos luego. 2 de agosto de 1939, de una carta de Einstein al presidente de Estados Unidos, Roosevelt. Me consta que Alemania ha suspendido actualmente la venta de uranio extraído de las minas de la Checoslovaquia ocupada. El científico supuso que los nazis lo necesitaban para desarrollar armas nucleares. 2 meses y medio más tarde, Franklin Roosevelt agradecería a Albert Einstein su carta y diría: esto nos obliga a actuar. Sin embargo, en 1945 se sabría que los alemanes habían suspendido la venta del uranio porque las fábricas de armamento alemán necesitaron el mineral de uranio para reforzar el blindaje de los carros de combate. Mientras tanto, en la ciudad canadiense de Quebec, Roosevelt acordó con el primer ministro británico, Winston Churchill, unir esfuerzos en el desarrollo de las armas nucleares, ocultando estos planes a su aliado, la Unión Soviética. Y por cuanto Gran Bretaña era blanco de constantes bombardeos de la aviación nazi, se decidió que las instalaciones nucleares se construirían en Estados Unidos. Para la realización del proyecto, bajo el nombre en clave Manhattan, se creó en la población de Los Álamos, en el estado de Nuevo León, el Laboratorio Nacional, con una financiación para aquellos años inaudita, más de $2.500 millones.
En marzo de 1943, lo que antes fue un sanatorio para jóvenes se convirtió en un centro de investigaciones secretas vigilado por la inteligencia militar y el FBI. Allí fueron reunidos los físicos más destacados del siglo XX, entre ellos más de una decena de los premios Nobel. En total, en el laboratorio trabajaban unos 130.000 empleados entre militares y civiles. El centro secreto estaba a cargo del coronel Leslie Groves y su director científico fue el físico estadounidense Robert Oppenheimer. Oppenheimer, por cierto, estaba casado con una sobrina del mariscal de campo alemán Keitel, quien en mayo de 1945 firmaría el acta de capitulación de la Alemania nazi. Por invitación de Oppenheimer y procedente de Inglaterra, a Los Álamos llegó uno de los físicos más destacados en investigaciones nucleares. Su nombre era Klaus Fuchs, como recuerdan, emigrante alemán y miembro del Partido Comunista de Alemania. A partir de este momento, el Kremlin comenzó a recibir información secreta sobre intensos trabajos de investigación sobre el empleo de la energía atómica con fines militares en Estados Unidos. Resultó que ya en 1941 Klaus Fuchs había sido reclutado por la inteligencia soviética y, como afirman otras fuentes, él mismo ofreció sus servicios como agente. El 13 de junio de 1945, 12 días después de terminar el montaje de la bomba, Fuchs informó sobre los preparativos de una prueba. La primera en la historia explosión atómica en la historia de la humanidad se produjo a las 5 horas y 30 minutos de la madrugada del 16 de julio de 1945, a 60 millas de distancia de la ciudad Alamogordo, en el suroeste de Estados Unidos. En el polígono de prueba estuvo Klaus Fuchs. El informe sobre la prueba exitosa fue enviado en un avión especial al presidente Truman. En ese momento se encontraba en la ciudad alemana de Potsdam. Allí tuvo lugar la tercera y última reunión de los líderes de las tres potencias aliadas. Tras leer el informe, Truman declaró: ahora disponemos de un arma que podrá cambiar el curso de la historia y de la civilización. Truman y Churchill quedaron muy asombrados de la tranquila reacción de Stalin, que permaneció inmutable. Incluso pensaron que el líder soviético simplemente no entendió de qué se trataba. Sin embargo, inmediatamente después de concluida la reunión, Stalin dio la orden de acelerar los trabajos del programa nuclear soviético. La reacción de Stalin fue muy diferente cuando le informaron sobre los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Según testigos, quedó profundamente conmocionado. El 20 de agosto de 1945, en la URSS fue creado un comité especial para coordinar todas las investigaciones sobre el uso de energía nuclear. Como presidente del comité fue nombrado Lavrenti Beria, jefe de los servicios secretos. Su director científico fue Igor Kurchatov. El académico soviético Piotr Kapitsa, insigne físico y futuro premio Nobel, formó parte del comité, pero muy pronto lo abandonó tras escribir una nota a Stalin con el mensaje siguiente: Siberia quiere comportarse como un director de orquesta, además de mover la batuta, le convendría también conocer las notas, y pidió ser excluido del comité. Tal declaración solo podía permitírsela una persona de talla de Piotr Kapitsa. Los demás participantes del proyecto aceptaron las condiciones y empezaron a trabajar. Ya en 1943, Igor Kurchatov había informado al gobierno que la URSS estaba muy rezagada en las investigaciones nucleares. Ahora ese retardo debió superarse en el plazo más corto posible. En estas circunstancias, la ayuda proporcionada por los servicios de espionaje soviéticos tuvo un significado mucho más que especial. El agente Charles, nombre en clave de Klaus Fuchs, entregó en septiembre de 1945 a los soviéticos una descripción técnica de 33 páginas de la bomba atómica de Estados Unidos. Las pruebas de la primera bomba atómica de la URSS tuvieron lugar 4 años más tarde, el 29 de agosto de 1949. Y efectivamente, la primera bomba atómica soviética en muchos aspectos tenía las características de la primera bomba estadounidense. Entonces, ¿es cierto que los científicos soviéticos, como escolares mediocres, copiaron la tarea a los sobresalientes escolares estadounidenses? No. Todo no es así de tan simple. Los materiales obtenidos a través de los agentes de la inteligencia soviética permitieron no cometer errores, evitar las investigaciones sin sentido y, lo más importante, reducir los plazos para la creación de las armas nucleares propias. El monopolio nuclear estadounidense dejó de existir. Para ese momento, Estados Unidos ya había elaborado el llamado Plan Dropshot, una operación militar que preveía asestar golpes nucleares preventivos contra la Unión Soviética. En una primera etapa, el plan estipulaba lanzar más de 300 bombas atómicas y otras 250.000 bombas convencionales sobre el territorio de la URSS, ni qué decir de las etapas posteriores.
Si nos hubiésemos retrasado un año o un año y medio, habríamos sido víctimas del plan, dijo Stalin. Fue una de las pocas ocasiones que el líder soviético tuvo toda la razón. Años más tarde, en 1992, el jefe del programa soviético de las armas nucleares, académico Yuri Haritón, destacó el papel que habían jugado en la creación de la primera bomba atómica en la URSS los datos obtenidos por espionaje soviético, especialmente los enviados por Klaus Fuchs. Mientras, la situación de Fuchs se hacía cada vez más inestable, ya que a partir de 1949 los servicios secretos estadounidenses y británicos empezaron a sospechar que había proporcionado la información a la URSS. Fuchs fue arrestado en enero de 1950 y reconoció su culpabilidad. Fue procesado por el Tribunal Penal Central de Londres y sentenciado a 14 años de prisión, el máximo posible por sacar secretos militares a una nación aliada. Pudo ser peor. El mismo Fuchs pensaba que sería condenado a la pena de muerte, pero 14 años fue pena máxima por espiar a favor de un Estado aliado. Hasta 1945, la URSS y Gran Bretaña eran aliados. Tras cumplir 9 años y medio de condena, el físico alemán fue puesto en libertad por conducta ejemplar. Los últimos años de su vida los pasó en la República Democrática Alemana, donde continuó con su carrera científica, logrando una considerable importancia. Fue elegido miembro de la presidencia de la Academia de Ciencias Naturales y en el Comité Central del Partido Socialista. Klaus Fuchs suministró información importante a la Unión Soviética de forma absolutamente desinteresada, partiendo de sus convicciones políticas y la certeza del profundo peligro que suponía el monopolio nuclear que pretendió crear Estados Unidos. El Estado soviético agradeció a Fuchs condecorándolo con la Orden de la Amistad de los Pueblos, uno de los más altos galardones de la Unión Soviética. Sin embargo, Fuchs no fue el único agente que colaboró con los servicios secretos de la URSS en materia de las investigaciones nucleares. Los esposos Ethel y Julius Rosenberg también fueron detenidos en Estados Unidos, acusados de entregar secretos nucleares a la URSS. Hoy en día se puede afirmar que los Rosenberg colaboraron con los servicios secretos soviéticos, pero es muy poco probable que los datos proporcionados por ellos, que no eran especialistas en física nuclear, hubieran sido útiles para los científicos soviéticos en el desarrollo de la bomba atómica. Por desgracia, para los Rosenberg, el proceso contra ellos tuvo lugar en una época del macartismo, cuando la simpatía a la ideología comunista ya era considerada un delito. La colaboración de los Rosenberg con la inteligencia soviética se descubrió debido a las declaraciones de Klaus Fuchs a las agencias de inteligencia británicas y estadounidenses, que fueron empleadas para la implicación de Harry Gold, un testigo clave en los juicios de David Greenglass, hermano menor de Ethel Rosenberg. Los esposos rechazaron todas las acusaciones, pero el jurado los declaró culpables y una semana después, el juez Irving Kaufman los sentenció a la silla eléctrica. La mayoría de los físicos que accedieron a los planos entregados por Julius Rosenberg los calificaron de caricaturas y llenos de errores. A pesar de las protestas que provocó la sentencia judicial para los esposos Rosenberg, el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, aprobó la pena de muerte. En los últimos minutos, antes de la ejecución, los esposos estuvieron juntos. El 19 de junio de 1953, a las 20 horas 6 minutos, Julius fue ejecutado en la silla eléctrica en la cárcel de Sing Sing. 6 minutos más tarde murió Ethel. Posiblemente no existe ningún país en el mundo en que la traición de los intereses nacionales se impune. Así es, pero ¿quién fue castigado por la muerte de cientos de miles de civiles, víctimas de las bombas atómicas en Japón? De la carta de Einstein al presidente de Estados, Truman, no sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles lo harán en la Cuarta Guerra Mundial: piedras y palos. Hasta la próxima.